Bueno, comenzamos entonces. La idea de este ejercicio es, dado el triángulo rectángulo, conseguir hallar lo que es el área y el perímetro del mismo. Entonces, como datos tenemos solamente dos cosas. Tenemos el lado A, que viene a ser este de acá, todo está etiquetado, y el ángulo C. El ángulo C viene a ser este de acá que les marqué. El sombrerito arriba quiere decir justamente que estamos hablando del ángulo de ese vértice y nos da como valor que es de 38 grados sexagesimales. Y la idea es hallar tanto el área como el perímetro del triángulo rectángulo. Entonces, simplemente antes de comenzar a calcular las primeras cosas, recordar que lo que es el perímetro de cualquier figura se calcula simplemente sumando el valor de los lados, en este caso A, B y C. Entonces, si yo consigo A más B más C, si yo consigo los valores de todos los lados, yo voy a poder conseguir lo que es el perímetro. Entonces, ya tengo como dato el A, entonces me faltaría hallar B y C. Tengo que ver la manera de hallar B y C para poder calcular el perímetro. Y si hablamos del área, entonces el área de un triángulo rectángulo es base por altura sobre 2, pero transformado a nuestros términos, como habíamos dicho, sería eh, cateto adyacente por cateto opuesto dividido 2. Así. En donde los catetos adyacentes y opuestos, no importa cómo lo tomen, ¿verdad? En este caso, lo único importante es que se multipliquen los dos lados que no son la hipotenusa. Entonces, como vemos, esto nos quedaría en nuestros términos, nos quedaría A por B dividido 2. Sí, A por B dividido 2. ¿Por qué? Porque A y B son los dos lados que no son la hipotenusa. La hipotenusa es C, como ya sabemos. Entonces, ¿por qué la hipotenusa es C? La hipotenusa es C porque dado el ángulo recto, que es este ángulo de acá, el lado que está opuesto a ese ángulo es justamente C. Entonces, eso hace que C sea la hipotenusa. El lado que está opuesto al ángulo recto es siempre la hipotenusa. Entonces podemos empezar con eso. Ya nos damos cuenta que vamos a necesitar de todas maneras calcular el resto de los lados. Entonces para hallar el área del perímetro necesitamos saber A, B y C, sí o sí. A ya sabemos, hay que encontrar la forma de conocer B y C. Entonces yo lo que les recomiendo ampliamente es escribir las tres funciones trigonométricas básicas. Voy a dar el formulario. Esta de acá, la de la tanda 1, son seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Ya saben que alfa simboliza cualquier ángulo. Y tenemos esas fórmulas de ahí. Entonces, podríamos escribir. Voy a escribir de este lado. Sería seno de alfa voy a escribir las fórmulas, cateto opuesto sobre hipotenusa. Por otro lado, tenemos coseno de alfa es cateto, pero esta vez adyacente sobre la hipotenusa. Y la última de las tres funciones básicas es tangente de alfa, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perdón, ahí está, adyacente. Entonces vamos a tratar de conseguir, ¿verdad? Nosotros como tenemos el ángulo C, como es el C el que conocemos, entonces vamos a revisar cuáles serían los correspondientes catetos con respecto al ángulo C. Entonces voy a ir escribiendo acá debajo. Primero que nada, la hipotenusa es lo que identificamos hace rato y dijimos que era C, el lado C, no es C mayúscula, sino C minúscula, ¿sí? Este lado. Ahora, con respecto a este ángulo C, el cateto opuesto va a ser
justamente el que esté opuesto a ese ángulo. Entonces, el que está opuesto a ese ángulo es B. Así que el cateto opuesto a ese ángulo que es con el que vamos a trabajar es B. Y el cateto adyacente es el que está adyacente, es decir, el que no es opuesto. Y de hecho, como única opción tenemos A, porque los otros ya determinamos qué son. Entonces, y la hipotenusa es C, cateto opuesto es B y cateto adyacente es A. Entonces vamos a ir reemplazando en las fórmulas de arriba y vamos a ver qué pasa. Sería seno, vamos a reemplazar el seno primero, del ángulo alfa, ¿verdad? Y alfa o el ángulo para nosotros es el ángulo C, que es con respecto al que vamos a trabajar. C. Y eso va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Y acabamos de ver cuál es cuál. Cateto opuesto es B y la hipotenusa es C. Entonces nos quedaría B sobre C. Voy a escribir un poco más rápido el resto y ustedes van viendo. Insto a que corroboren lo que voy escribiendo desde acá. Coseno del ángulo C va a ser A sobre C. Y tangente de C, el ángulo va a ser C, va a ser B sobre A. Ya está. Entonces, la idea es de estas tres funciones trigonométricas que acabo de escribir, ver de cuál de las tres puedo sacar lo que yo necesito. Recordemos que yo necesito hallar B y C. Entonces, yo podría usar, por ejemplo, esta fórmula de acá, la que acabo de escribir, coseno del ángulo C es igual a A sobre C. ¿Por qué? Porque yo conozco este ángulo C y yo conozco el valor de A. Y lo único que no conozco es el valor de C. Entonces, de ahí puedo despejar C. Voy a reemplazar, sería coseno de 38. El ángulo C vale 38. Va a ser igual a, que vale 24,8 según nuestro dato, sobre C. Ahí está. Entonces voy a despejar C. Ya saben que esto, como está dividiendo, la C está dividiendo, puede pasar multiplicando al otro lado, va a pasar arriba. Y este coseno de 38 está multiplicando, así que va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que C es igual a 24,8, así, dividido entre coseno de 38. Y coseno de 38, voy a escribirlo ya como un número, es 0,78, redondeando. Esto. Redondeando, entonces, sale eso, 0,78. Entonces hago la división esta y me va a salir 24,8 dividido 0,78 sale 31,8, redondeando. Ya saben que el redondeo yo les dejo totalmente a su criterio. Entonces ese es el valor de C. Como estamos trabajando en metros, ¿sí? Entonces va a ser metros. Siempre con la misma unidad de medida. Voy a encuadrar para que no se nos pierda el resultado porque ya sabemos que vamos a usar para calcular área y perímetro, que es nuestro objetivo. Ya sabemos A por el dato, ya conocemos C, acabamos de hallar, y lo único que nos falta conocer es B, este lado de acá. Entonces, yo podría sacar ese B de acá, por ejemplo, de tangente, de esta fórmula, esta de acá. ¿Por qué? Porque ocurre un caso similar al anterior. Yo conozco el ángulo C, ¿sí? Es 38. Yo no conozco B, que es justamente lo que estoy buscando, lo que les dije que quiero hallar. Pero sí conozco también el valor de A. Entonces, yo puedo terminar despejando también de ahí el valor. Entonces, entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a ir reemplazando otra vez todo. Sería tangente de, ya sabemos que el ángulo C es 38. Y eso va a ser igual a
B, que no sabemos cuánto vale, por eso voy a reemplazar así, sobre A. Y A vale, tenemos en el dato el valor 24,8. Ahí está. Así que vamos a despejar simplemente la B. Sería tangente de 38, me sale, tangente de 38 sale 0,78. ¿Sí? 0,78. A ver, redondeando. Ahí está. Y este 24,8 que está dividiendo, podemos pasarlo multiplicando. Sería, pasa multiplicando a este lado, 24,8. Es despeje nada más. Y el otro lado de la igualdad va a quedar solamente B. Ya está, ya pasé. Entonces, B va a ser igual a lo que me salga ahí, esa multiplicación. Entonces voy a escribir B es igual a lo que me salga. 0,78 por 24,8. Y sale redondeando 19,3. 19,3. Y como estamos trabajando en metros, como habíamos dicho, entonces esto es metros. Ya tenemos todos los valores que necesitamos para calcular área y perímetro. Entonces vamos a calcular, ya tenemos A, B y C. De hecho, voy a hacerlo en una hoja nueva para no ensuciar demasiado. Podemos empezar por lo que es el perímetro. El perímetro dijimos que iba a ser la suma de los tres lados. Entonces, los tres lados son A, B y C. Entonces voy a escribirlo así simplemente para dejar constancia. Sería el lado A más el lado B más el lado C. Ahí está. Entonces vamos reemplazando. El perímetro va a ser A vale 24,8. Nos dio el dato. Entonces voy a reemplazar. 24,8 más B, que vale, B habíamos calculado 31,8. Entonces vamos a reemplazar eso. 31,8 más C, que al final vale, también lo habíamos calculado recién, 19, perdón, C era 31,8 y B es 19,3. 19,3. Ahí está, ya reemplazamos a B y C, solamente que reemplacé al revés B y C, reemplacé al revés, pero eso no importa porque en la suma es conmutativa de todas formas. Bueno, entonces, ahí está, reemplacé los tres, vamos a sumar y vamos a obtener ya lo que es el perímetro. Entonces el perímetro va a ser igual a 24,8 más 31,8 más 19,3. Y sale 76, voy a redondear a 76. 76, como estamos trabajando en metros, entonces va a ser metros. Y terminó, este es el perímetro. Ahora nos falta un parámetro más que calcular, que es el área. Pedí hallar área y perímetro. Entonces, el área sería la multiplicación de los dos catetos, ¿sí? Los dos que no son la hipotenusa, como habíamos dicho. En este caso son A y B, porque dijimos que C era la hipotenusa, ¿sí? Acá también vemos, uno de los catetos es B y el otro cateto es A, y C es la hipotenusa. Entonces la idea es multiplicar los dos catetos. Voy a escribirlo, ¿verdad? Voy a escribir A por B. La idea es multiplicar los dos catetos, por eso agarré A y B. Y al resultado de eso, siempre lo vamos a dividir entre 2. Eso va a ser el área. Así que el área va a ser A vale 19,3, creo recordar, por B, que vale 31,8. No, perdón, eso era C. B valdría 24,8. Bueno, en realidad es al revés, ¿sí? A vale 24,8 y B vale 19,3. Eso tenemos de acá. A valía 24,8 y B vale 19,3. De ahí nada más reemplazo. Y todo eso se divide al final entre 2.
Entonces vamos a proceder a calcular. Va a ser 19,3 por 24,8, me sale 478,64 y a eso le hago directamente en la calculadora dividido 2 y me sale 239,3. Redondeando siempre, ¿sí? 239,3. La misma historia, como estamos trabajando en metros, va a ser metros, pero como es área, el área siempre sería cuadrados, es decir, va a ser metros cuadrados. Si estábamos trabajando en centímetros, iba a ser centímetros, como corresponde según el problema, pero también cuadrados. El área siempre se mide en la unidad de medida al cuadrado. Bueno, entonces ahí quedaría. Este es el área. Entonces ya pudimos hallar el área y el perímetro aplicando funciones trigonométricas. Entonces la idea es que nosotros necesitamos hallar área y perímetro. Vamos, para hallar área y perímetro de un triángulo rectángulo, necesitamos conocer los tres lados, A, B y C. Ahora, ¿cómo hallamos esos tres lados? Ahí es donde aplicamos lo que son las funciones trigonométricas.